Hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver el tema de movimiento relativo aplicado a movimientos dependientes. Entonces, hoy te presento un ejercicio aplicado a este tema de movimiento relativo con un sistema de poleas, cuerdas, donde veremos cómo un movimiento horizontal puede generar uno vertical de forma completamente dependiente. En dinámica, el movimiento relativo es una herramienta fundamental para analizar cuerpos que no se mueven de forma independiente, sino que están conectados por restricciones físicas. Cuando hablamos de movimientos dependientes, nos referimos a aquellos donde el desplazamiento de un cuerpo afecta directamente al otro, como en sistemas de poleas, cadenas o brazos metálicos. Entonces, el problema nos dice lo siguiente. Nos dice, la camioneta B eleva el bloque A usando el arreglo de la cuerda y polea que se muestra. La longitud de la cuerda es de 100 pies. Entonces tenemos aquí en la imagen una camioneta, un camioncito en la posición B, que si este camión se va a la derecha, entonces va a tender que el bloque A suba. Ahora, para nosotros empezar a desarrollar este tipo de problemas, tenemos que ver las condiciones que tenemos. Una de las condiciones nos dice que toda la cuerda ACB vale 100 pies. Entonces, ese es el primer dato. Por lo tanto, este dato de la cuerda va a ser constante, ya que si este jala más a la derecha, este va a seguir subiendo, entonces la longitud de esta cuerda se va a mantener. La longitud entonces es 100 pies, esto va a ser constante. La longitud AC, como nos dice que desde el punto C hasta la base, hasta el punto B, prácticamente en altura vale 50 pies, pero nosotros vamos a tener una altura inicial Y. Entonces, desde A hasta C valdrá 50 menos Y. También tenemos la longitud CB. La longitud CB, como vemos, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, sabemos que la distancia desde A hacia B de manera horizontal vale X y la distancia desde C hasta B de manera vertical vale 50 pies. Entonces, si nosotros trazamos en este triángulo rectángulo, ya que esto vale X y esto vale 50, tenemos que la longitud desde C hasta B es la raíz cuadrada de X cuadrado más 50 al cuadrado. Ahora, de acuerdo a las longitudes que nosotros hemos estado hallando, la longitud ACB vendría a ser la longitud desde C hasta B, que vendría a ser la raíz cuadrada de X cuadrado más 50 al cuadrado, que está acá, más la longitud de C a A, que sería 50 menos Y, como lo podemos apreciar acá. Entonces sumamos esas dos distancias y le igualamos a 100, ya que toda la cuerda vale 100 pies y eso va a ser constante. Podemos obtener una relación entre X y Y para cualquier intervalo de tiempo. Entonces nuestra relación entre X y Y vendría a ser, despejamos nada más acá, el Y despejamos y todo esto pasamos a restar. Entonces Y vendría a ser la raíz cuadrada de X cuadrado más 2500 menos 50. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. Posteriormente, ¿qué hacemos? Entonces, tanto al lado izquierdo como al lado derecho lo derivamos respecto al tiempo para tener una velocidad. Si nosotros derivamos esta expresión, tendríamos un medio multiplicado por 2500 más x al cuadrado elevado a la menos un medio, multiplicado por la derivada de la incógnita, que sería 2x, por la derivada de x respecto al tiempo. Ahora, nos dice que la derivada de x con respecto al tiempo es la velocidad del camioncito. ¿Por qué? Ya que este camión se va a mover en la dirección X y si nosotros la derivamos con respecto al tiempo vendría a ser la velocidad. Entonces, este dato de acá, la derivada de X con respecto al tiempo, vendría a ser la velocidad de este camión. Ahora, la velocidad de Y con respecto a T vendría a ser de este bloque. Ahora, este bloque está subiendo, vendría a ser su velocidad de este bloque A. Entonces, la derivada de Y con respecto al tiempo vendría a ser la velocidad de este bloque A en cuestión de subida. Ahora, esta ecuación nosotros lo veríamos como una expresión de velocidad para cualquier instante de X, que vendría a ser la velocidad de A es igual a X dividido entre la raíz de X cuadrado más 2500 multiplicado por la velocidad de B. Solamente lo que hicimos acá es, se va este 2, se va este 2. Tenemos 2500 más X cuadrado, pero como es signo negativo, se va abajo en el denominador. Como es un medio, vendría a ser la raíz de toda esa expresión. Arriba solamente queda la expresión x, ya que este 2 se anula con este 2.
Por lo tanto tenemos toda esta expresión de acá, multiplicado por la derivada de x con respecto al tiempo. La derivada de x podemos ver con respecto al tiempo vendría a ser la velocidad del camión, la velocidad de b en este caso. Y todo eso se iguala a la velocidad de a, ya que la velocidad de a vendría a ser la derivada de y con respecto al tiempo, que vendría a ser la velocidad del bloque en cuestión de ascenso. Entonces ya tenemos dos expresiones, una relación entre x y y para cualquier intervalo de tiempo y una expresión de velocidad para cualquier distancia de x. Entonces pasamos a resolver la primera pregunta que nos dice, si la camioneta se mueve con una rapidez constante de 2 pies por segundo, entonces nos pide determinar la rapidez del bloque A cuando hay una altura de 40 pies. Entonces, nos dice cuando este S sub A vale 40 pies, nos pide determinar la rapidez de este bloque A. Pero para eso, nosotros ya conocíamos la primera expresión. La primera expresión significaba que teníamos una relación entre x y y para cualquier intervalo de tiempo. Ahora nos dice cuando un y vale de 40 pies, porque este S sub A tiene un valor de y ese valor de y nos está diciendo que es 40 pies. Entonces reemplazamos, 40 vendría a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 2500 menos 50. Este 50 pasamos a sumar y tenemos esta expresión de acá. Despejando x nos sale que x tiene un valor de 74.83 pies. Ahora, para hallar las velocidades también teníamos la siguiente expresión. La expresión de las velocidades que también va a depender de la distancia o posición de x. Como vemos acá en esta ecuación, para hallar la velocidad de este bloque A necesitamos la velocidad con la que va el camión y también necesitamos la distancia x. En este caso nos dice que la velocidad la que se mueve la camioneta es constante, a 2 pies por segundo. Entonces este b sub b reemplazamos por 2 pies por segundo. También necesitamos el x, pero el x ya lo hemos hallado, que nos sale 74.83 pies. Reemplazamos y nos sale que la velocidad del bloque A tiene el valor de 1.66 pies sobre segundo. Entonces este bloquecito se mueve a 1.66 pies sobre segundo cuando tiene una altura y de 40 pies y el camioncito se mueve a 2 pies sobre segundos. Ahora, la siguiente pregunta es una pregunta interesante. Nos dice, si para un S sub A de 40 pies la camioneta acelera a 0.6 pies sobre segundos al cuadrado y tiene una rapidez de 2 pies sobre segundos y nos pide determinar la aceleración del bloque A. Es decir, si este camioncito tiene una aceleración de 0.6 pies sobre segundos al cuadrado y una rapidez de 2 pies sobre segundos, nos pide en ese instante determinar la aceleración de este bloque A y cuando está a una altura de 40 pies. Para nosotros resolver este problema ya teníamos una expresión. La expresión nos decía que la derivada de y con respecto al tiempo va a depender de la velocidad de ese camioncito, que vendría a ser la derivada de x con respecto al tiempo, y también va a depender de la distancia en la cual está ubicada, una distancia x. Ahora, para nosotros hallar lo que es la aceleración de ese bloquecito A, tenemos que derivar esta expresión otra vez con respecto al tiempo. Tendríamos la segunda derivada tanto de y y la segunda derivada de x, que vendría a ser lo siguiente. Lo que hicimos acá, más que todo, es agrupar esta expresión. La primera expresión vendría a ser x multiplicado por 2500 más x al cuadrado, todo elevado a la menos un medio. Eso vendría a ser nuestra primera expresión. Y nuestra segunda expresión vendría a ser la derivada de x con respecto del tiempo. Ahora, si nosotros derivamos esto, vamos a derivar un producto. Entonces, la derivada del producto vendría a ser la derivada del primer factor multiplicado por su segundo factor, más la derivada del primer factor multiplicada por la derivada del segundo factor. Entonces, tenemos acá la derivada del primer factor, que vendría a ser toda esta expresión, lo mismo que hemos copiado acá, multiplicada por su segundo factor, que sería la derivada de x con respecto al tiempo. A eso le tenemos que sumar el primer factor como tal, lo hemos copiado, multiplicado por la derivada del segundo factor. En este caso nuestro segundo factor es la derivada de x con respecto al tiempo, que lo hemos derivado otra vez. Seguidamente nos toca resolver esta derivada. ¿Qué nos dice esta derivada? Lo mismo, que tenemos que derivar un producto. Primer factor por la derivada del segundo factor, más el primer factor, la derivada, multiplicado por el segundo factor. Entonces, derivando toda esta expresión acá nos sale
x cuadrado más 2500 toda la menos 1/2 multiplicada por la derivada de x con respecto al tiempo menos 1/2 de x multiplicado por x al cuadrado más 2500 elevado a la menos 3/2 y eso multiplicado por 2x y multiplicado por la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces toda esa expresión vendría a ser la derivada de x multiplicada por x al cuadrado más 2500 y eso elevado a la menos 1/2. Y acá, como vemos, la derivada de x con respecto al tiempo viene porque está multiplicado por este factor de acá. Entonces esta expresión simplemente pasa a multiplicar a toda esta expresión que viene a ser la derivada de esta expresión. Y bueno, esta suma vendría a ser lo mismo que está acá arriba. Lo hemos pasado nada más, lo estamos bajando. Entonces lo que tenemos que hacer es agrupar, ¿no? ¿Qué denominador tiene la raíz cuadrada de x cuadrado más 2500? ¿Y qué denominador tiene x cuadrado menos 2500 elevado a las 3/2? Vamos a juntar las expresiones que tengan derivada de x con respecto al tiempo y la segunda derivada de x con respecto al tiempo. ¿Con qué fin hacemos esto? Porque nosotros sabemos que la derivada de x con respecto al tiempo vendría a ser la velocidad de este camioncito B y la segunda derivada vendría a ser la aceleración de este camioncito B. Entonces juntamos a la izquierda todos los que tengan la derivada de x con respecto al tiempo y a la derecha juntamos con un sumando la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Entonces reemplazamos la segunda derivada de y con respecto al tiempo vendría a ser la aceleración en a. Entonces toda esta expresión que hemos juntado nos sale 2500 dividido entre x al cuadrado más 2500 y es elevado a la 3/2 multiplicado por la derivada de x con respecto al tiempo. Pero la derivada de x con respecto al tiempo vendría a ser la velocidad de ese camión. Entonces reemplazamos derivada de x con respecto al tiempo, la velocidad del camión, más toda esta expresión que le hemos juntado, pero esta expresión está multiplicada por la segunda derivada de x con respecto al tiempo, pero la segunda derivada de x vendría a ser la aceleración en b. Reemplazamos por la aceleración en b. Ahora tenemos estos datos. La distancia en x que se está dando es a 74.83 pies y eso lo hemos hallado anteriormente. Tenemos que la velocidad del camión es de 2 pies sobre segundos, que es como dato. Y tenemos que la aceleración en b vale 0.6 pies sobre segundos al cuadrado. Entonces, esta aceleración en b está siendo reemplazado acá. Esta velocidad en b está siendo reemplazado acá. Y este x estará siendo reemplazado en esta posición donde figura la incógnita x. Entonces, tenemos los tres datos. Podemos hallar la aceleración en a. La aceleración que tiene este bloquecito cuando sube. Entonces la aceleración en a nos sale el valor de 0.513 pies sobre segundos al cuadrado. Es así como podemos resolver este tipo de problemas. Entonces, para hacer un recordando, ¿cómo hallamos este tipo de problemas? Primero tenemos que buscar una relación, una expresión entre y y entre x. Entonces, una vez que consigamos esta expresión de relación de y x, lo vamos a derivar respecto al tiempo. Cuando derivamos respecto al tiempo, vamos a tener una relación de velocidades, porque sabemos que la derivada de y con respecto al tiempo y la derivada de x con respecto al tiempo vendría a ser velocidades del camión y velocidades del bloquecito A. Una vez que ya tenemos las velocidades, podemos derivar una vez más para obtener lo que es la relación o la expresión de aceleración de esos bloques. Y posteriormente, con los datos que nos dan, con los datos que fuimos hallando, podemos resolver este tipo de problemas. Espero que este ejercicio haya sido de utilidad, lo hayas entendido y como hemos visto en este problema lo que hemos aplicado también bastante es la derivada de producto. Entonces es recomendable darle una repasada para entender mejor este tipo de problemas. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle like al video para seguir subiendo más videos relacionados a todo lo que tenga que ver con temas de ingeniería. Eso sería todo por esta oportunidad, amigos. Cuídense y hasta luego.